El presidente electo ha dicho 1000 veces que él aboga por el perdón. El perdón no lo olvido. Lo dijo en campaña y lo ha reiterado. En México debemos perdonar para alcanzar la paz. Pero en los 4 foros por la pacificación y la reconciliación nacional, las víctimas de la violencia le han respondido que no están de acuerdo. La madre de una joven desaparecida le dijo al micrófono: no vamos a entendernos si ustedes quieren que perdonemos sin que haya justicia. Nosotros tenemos sed de justicia. Y los gritos que se repiten en cada foro han sido estos: ni perdón ni olvido. Y también, sin justicia no hay perdón. Son las 2 palabras claves de esta conversación que por lo pronto parece un malentendido: perdón y justicia. He invitado esta mañana del domingo a una extraordinaria reportera, una periodista que ha cubierto con tesón y con una sensibilidad inigualable esta guerra civil mexicana caótica que ni siquiera tiene nombre y que asola nuestro país, para que nos ilumine sobre estas 2 palabras. ¿Qué quiere decir López Obrador cuando habla de perdón? ¿Qué quieren decir las víctimas cuando hablan de justicia? Marcela Turati en este domingo en Entre Darwin y Berman. Marcela Turati, te he estado leyendo en las últimas semanas. Has escrito que asistir a las reuniones de López Obrador con las víctimas de la guerra ha sido como asistir al purgatorio. Describe ese purgatorio. En la reunión que hubo ese viernes en el Museo de Memoria y Tolerancia, fue una reunión donde se escuchaban puros gritos, ¿no? Lamentos. La mayoría de las personas tratando de llamar la atención, diciendo que su hijo estaba desaparecido. A un señor que dijo que lo iban a matar, que por favor buscaran a su hija, y en eso se desmaya. Unos gritando que Tamaulipas es una fosa, otros no, es Coahuila, no, es Veracruz. Y gritando: mi hija fue decapitada, fue violada. Otros: a toda mi familia la descuartizaron, me la entregaron en pedacitos. Entonces fueron pues horas y horas de lamentos, de escuchar el horror que se vive en este país y los lamentos de las víctimas, tratando de llamar la atención y de que les hagan caso. Y dentro de esto se repitió un momento que se ha venido repitiendo en las otras reuniones. López Obrador incita a las víctimas al perdón. Les dicen: hay que perdonar, yo sé que no están de acuerdo, pero considérenlo. Y el grito es justicia. Hablemos de esas 2 palabras, perdón y justicia. ¿Qué dice López Obrador cuando dice perdón? ¿Está hablando de un perdón del corazón individual de cada una de las víctimas hacia los victimarios, o está hablando de una condición legal, una amnistía? Es que todavía sigue muy confuso el mensaje. Cuando lo dijo primero fue en Ciudad Juárez, y cuando dice: ya, para la unidad necesito que ustedes perdonen, pues las mamás, había muchas mamás de feminicidios, de víctimas de desaparecidos, dijeron no, o sea, sin perdón no hay justicia, ni perdón ni olvido. Y es cuando él dice: ok, olvido no, pero perdón sí. Y tienen que perdonar. Y luego también fue el mensaje de Durazo, su futuro secretario de Seguridad Pública, de que las víctimas iban a tener que hacer un sacrificio del perdón. Entonces, y bueno, y ahora lo repite, quizás matiza un poco y dice: bueno, ustedes dicen que no, pero es mi convicción, sí, perdonar, y tendríamos que ponernos de acuerdo. Entonces, no termina de quedar claro si es una convicción personal como un ciudadano, ajá, o si va a ser una política como presidente, porque se puede, o sea, que va a ser buscar el perdón, buscar que ellas perdonen y no, pero como dicen ellas, ¿pero quién nos está pidiendo perdón? Implica que va a haber una investigación, van a dar con los criminales y después los van a perdonar,
o es un perdón en el vacío, ya borrón y cuenta nueva, porque eso es muy peligroso. Quiere decir que los criminales siguen libres y con incentivos a seguir. Y bueno, y ahí vienen todos los reclamos en Twitter y en Facebook, en todos lados, cuando cuestionamos, o sea, primero, ¿por qué elige a auditorios con mamás, con hijos desaparecidos, con víctimas de masacres, con los peores, o sea, con crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué les dice precisamente a ellas que perdonen? Ok, entiendo que él dice que va a haber un perdón ahí, pero ¿por qué vas al mismo foro con los delitos que dices que no vas a perdonar? Les dices, perdonen. Y además en Juárez hubo también una frase que me llamó mucho la atención que dice, ya se va a acabar el ojo por ojo, ya no sangre con sangre se va a pagar. Y pues las señoras, o sea, que entrevisté me decían, oye, pues nosotros, o sea, nadie quería vengarse. Nosotros primero necesitamos saber quién fue. Exacto. Y hasta unas se ríen y dicen, ok, que nos pongan a quién vamos a perdonar, entonces que hagan la investigación, que investiguen, que nos digan, con ellos. A este señor tienes que perdonar, y entonces ya veo, porque ni siquiera sabemos a quién hay que perdonar. Entonces, pero eso de ponerles la carga a las víctimas, del sacrificio de perdonar, cuando es un proceso que es personal y que primero necesitas verdad. ¿Qué pasó? O sea, lo primero es, ¿qué pasó y dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Si está muerto, ¿dónde están sus restos? Justicia. ¿Quién va a pagar por esto? Ok, reparación. Y al final, bueno, estas garantías que dicen de no repetición. Y al final hay algunas víctimas que con eso dicen, ok, yo puedo perdonar, yo puedo estar en paz, yo puedo descansar. Yo puedo ir a la cárcel a visitar al victimario de mi hijo y perdonarlo. O incluso indultarlo, no sé, pero ya cuando hay un crimen comprobado y un criminal. Eso es lo que quieren las víctimas. Y lo primero que quieren es que encuentren a sus hijos. Por eso también eso se escucha mucho. O sea, dice, y queremos tener los cuerpos o queremos que nos digan dónde están. O sea, primero investigue, haga lo que sea, tal. No nos pida ahorita que perdonemos. O sea, nos vamos a saltar todos los pasos posibles porque no podemos ahorita, o sea, ¿perdonar a quién? ¿Cómo dices que los entiendes si no te ha pasado eso? O sea, yo creo que eso no se puede decir. Entiendo que puede haber una política de pacificación que pueda pasar por algunas, no sé, ok, me das información de qué pasó, dónde, y por procesos de verdad y esclarecimiento histórico y justicia, porque sin justicia es muy difícil que se haga. Y entonces ya al final, ok, vemos si se puede reconciliar y si la gente puede perdonar y cómo vivimos todos juntos, ¿no? López Obrador ha agregado últimamente una frase que es, haremos lo humanamente posible. Lo que me ha llevado a mí a pensar si él no está considerando que humanamente no es posible dar con los victimarios. Que tú, que sabes bien, conoces bien esta realidad, ¿crees que es posible dar con los victimarios? Si se hace una buena investigación, o sea, se ha demostrado en algunos países donde tienen mecanismos extraordinarios de justicia, apoyo internacional, órganos con, no sé, con expertos que lo han hecho en otros países y con poder de investigación, se puede ir, primero desentrañando qué pasó, dónde pasó, a quién le pasó. ¿Se ha hecho ese esfuerzo? Se han hecho esos esfuerzos. Bueno, Guatemala es un ejemplo. Pero en México se ha hecho el esfuerzo. Es que creo que no podemos decir lo que humanamente es posible si no hemos hecho humanamente lo posible. O sea, desde 2008 ya empezaban los colectivos de mamás a juntarse, a decir, aquí está desapareciendo gente, 2009, 2010, 2011. Con la barrera de la autoridad como obstáculo para llegar a la verdad. Ahora, ¿cuál es el nombre de esta guerra? La guerra sin nombre que llevamos, ¿cuántos años teniendo en México? Por lo menos 12 años. Y no tiene nombre. Y todavía se ponen a discutir si es guerra, lucha, inquietud. No, es una guerra. Es una guerra con saldos de guerra. La cantidad de muertos es de guerra, la cantidad de desaparecidos. No es posible, como en otras partes se ha hecho, Segunda Guerra Mundial, me viene de inmediato. Entréguense, cuenten lo que hicieron
y entonces viene el perdón o la disminución de la pena. Yo creo que en México se puede, pero pensar que, o sea, ahorita como que no hay un aliciente de por qué dejarían, hay una guerra por el mercado, ¿no? El mercado de las drogas, por las rutas. Están también coludidos con el gobierno en sí, con muchas facciones del gobierno. Entonces, ¿cuál sería el incentivo para dejar las armas? O sea, para dejar las armas, ¿cuál sería el incentivo? Entiendo que quieren dar proyectos productivos que dicen, bueno, para los jóvenes, para que no tengan que emigrar, que puedan quedarse en sus casas, que tengan educación, que todos lleguen a la universidad, cosa que está muy bien. O sea, combatir la desigualdad es uno de los primeros pasos. De eso habla mucho López Obrador cuando habla de la violencia. Esta vez habló también de justicia, cosa que no estaba tanto en el discurso, se hablaba nomás de perdón, y esta vez dijo, haré lo humanamente posible, voy a hacer justicia, y empezó a hablar de los proyectos, de que va a rebajar, o sea, no sé, que ya no va a gastar en el avión presidencial, que ya va a reducir los salarios, y que ese dinero se va a ir a este nuevo modelo, pero no sabemos todavía, y creo que quizás es muy pronto para decir qué se va a hacer con eso, o sea, qué va a pasar. Solo sabemos que hay unos foros donde están consultando a las víctimas, que son foros rarísimos, los foros escucha, y donde les están preguntando si estarían dispuestas a perdonar a alguien que está en la cárcel, si les diera información, si estarían dispuestas a bajar penas para alguien que fue obligado a hacer algo, cómo colaborarían con la paz. Entonces las familias que van dicen, es que yo quería hablar de otra cosa, claro, y me están induciendo a algo, y también los psicólogos han dicho, esto está muy inducido al perdón. Es una discusión que yo espero que dé frutos. Marcela, te agradezco mucho esta conversación muy esclarecedora. Gracias. Gracias.